A reading from the book of the prophet Isaiah. Lectura del libro de Isaías. The Lord was pleased to El crush Señor him in quiso infirmity. triturarlo con el He gave sufrimiento. his life as an Cuando offering for entregue sin. su vida como We shall expiación, see his verá descendants su in long descendencia, life. The will prolongará of the Lord sus shall años. be accomplished Lo que in el him. Señor quiere prosperará Because por of sus his manos. affliction, A he causa shall de los see the light trabajos de and su alma, brightness of day. verá y se Of hartará. his suffering he Con lo shall aprendido mi justify siervo many, justificará and a their guilt muchos, he shall bear. porque cargó con los crímenes de ellos. Verbum Domini. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Aclamen justos al Señor, que la palabra del Señor es sincera, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Nosotros aguardamos al Señor. Él es nuestro auxilio y nuestro escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. A reading from the letter to the Hebrews. Lectura de la carta a los Hebreos. Brothers and sisters, Hermanos, since we have a great high priest mantengamos la confesión de la fe, Jesus, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo, exactamente como nosotros, menos en el pecado. Por eso, acerquémonos con seguridad al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia que nos auxilie oportunamente.
El Hijo del Hombre ha venido para servir y dar su vida en rescate por todos. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Gloria tibi, Domine. James and John, the sons of Zebedee, En aquel tiempo se acercaron a Jesús los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron: Maestro, queremos que hagas lo que te vamos a pedir. he replied, Y les preguntó: ¿qué quieren que haga por ustedes? they answered him, Contestaron: grant that in your glory concédenos sentarnos we may en sit tu on gloria, your right. uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesus said to them, Jesús replicó: you do not know what you no ask. saben lo que piden. Can you drink the cup ¿Son capaces de beber el cáliz que yo he de beber? ¿O de bautizarse con el bautismo con que yo me voy a bautizar? said to him, Contestaron: can. lo somos. Jesus said to them, Jesús les dijo: el cáliz que yo voy a beber lo beberán, y se bautizarán con el bautismo con que yo me voy a bautizar. but to sit at my Pero right el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Está ya reservado. When the 10 heard this, they Los otros 10, al oír aquello, se indignaron con Santiago y Juan. Jesus summoned them and said, Jesús, reuniéndolos, les know dijo: that those who are sepan recognized que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan, ones make y their que own los laws, grandes los oprimen. but it shall not be so among you. Ustedes nada de eso. Rather, El que quiera ser grande, sea be your servant, su servidor. and whoever wishes to be Y el que quiera ser primero, will be the slave. sea esclavo de todos. For the Son of Man did not Porque el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, to serve, sino para servir and to give his life y dar su vida as a ransom for many. en rescate por todos. Verbum Domini. I first wanted to Primero, recognize deseo reconocer Fern Hale, who's here at Mass this morning, and for whom para this Ángel, Mass que will be está offered. aquí esta mañana y para Today quien is her esta misa 62nd será birthday. ofrecida. Hoy cumple 62 años de edad. She looks 62, but it's actually 82. And she No, gave me parece permission to say 62, that. pero en realidad tiene 82 But I años. Y mention me dio that permiso para because decir esto. Y Fern lo menciono does so many porque things here to keep the chapel beautiful. Brother ella ha Tarsis hecho just muchas told me cosas before aquí Mass, para there's mantener hermosa hardly la capilla. anything Antes here de la that misa, el of hermano the Tarcisio me linens of the contó altar que cloth of the de todo lo que hay chasubles that she aquí hasn't touched and mended hay pocas and- cosas que ella no and haya sewn. And so we're grateful cosido y that she arreglado helps to aquí, así keep que estamos our muy chapel here agradecidos por beautiful. habernos ayudado a mantener muy bella nuestra And, capilla. we wish you many Y blessings today. te deseamos muchas bendiciones el día de hoy. In today's second reading from the En letter la to the segunda lectura Hebrews, de hoy de la carta a we los heard these Hebreos, words. escuchamos las siguientes palabras. We have a great high priest who has passed through the heavens, Tenemos Jesus, un gran sumo sacerdote que ha the Son pasado of God. al cielo, And then it Jesús el concluded Hijo de with Dios, these y words. luego concluye diciendo, Let us confidently approach the throne of grace acerquémonos con seguridad al trono de la gracia para and to alcanzar find grace misericordia for timely y help. encontrar gracia que nos auxilie oportunamente. So the high priest in the Old El sumo Testament would enter sacerdote en the el Holy Antiguo of Testamento Holies. solía entrar al But Santo de now los we have a Santos, great high priest
Jesus, Pero ahora tenemos who has not just un nuevo entered sumo a symbol sacerdote que no of the solamente ha heavenly entrado a un sanctuary, símbolo but he's entered heaven del itself. santuario celestial, sino que ha entrado al And so we cielo can find mismo. help there Así que podemos in our encontrar need. We ayuda can ahí find timely para help. nuestras necesidades, podemos our needs. encontrar auxilio And what oportuno. is some of the evidence that that ¿Y is true, cuál that es Jesus truly alguna is de the la Son of evidencia de God? que esto es verdad, de que Jesús That he has verdaderamente es indeed Hijo de Dios y entered de in que the sanctuary efectivamente of the ha heavenly entrado al of santuario the heavens, del cielo, de and los that he cielos, intercedes for us, y de que Él intercede that por we nosotros, find in him de mercy, que we en find Él help, encontramos misericordia, timely help encontramos in our auxilio needs. oportuno para nuestras necesidades. Well, the evidence for that, La evidencia one of the things that de Pope eso, Benedict has una de las often cosas pointed que el to is the Papa luminous Benedicto a menudo ha trail indicado, of the es saints. una that we see senda, throughout the history un of the camino de Christian santos faith, those who que were vemos believers en in la Jesus, those historia who turned to him for de la Iglesia help in Católica, their los- needs, aquellos que han those who acudido look a to Él him para for mercy buscar ayuda en sus necesidades, que grace. buscan su misericordia y su gracia. that we see these men and women throughout Vemos a history estos who lived hombres y mujeres a lo largo de la extraordinary historia que han vivido vidas lives, things beyond extraordinarias, just merely natural cosas más explanation that allá there's de la something divine at mera work in them. explicación And so natural, we see algo this divino luminous obra. trail, this Así que vemos este trail of light camino de of these holy luces men and women who are believers de estos and hombres who y brought the mujeres grace of God to que this fueron earth through creyentes, their godly lives. que tuvieron a Dios And en sus today, vidas, que earlier tuvieron this vidas day, santas. Pope Y Benedict el día de canonized hoy el Papa seven Benedicto beati, canonizó a seven 7 of the beatos. blessed. And in one of those, I'd just like Y to begin with una the de ellas, miracle quiero associated with empezar one con of el these milagro asociado seven. con I want to mention especially three of un these individuo. seven Quiero who were mencionar en canonized especial a today 3 de esos as beatos que models fueron for canonizados us hoy como modelos and para as a witness nosotros, to us, como especially of testigos en courage, especial del coraje, of de la compassion and valentía, de la generosity, compasión y la generosidad, and of devotion and y de deep la love for devoción God. y el profundo amor hacia Dios. And it was in Y no 2003, fue- March 21st, Fue en el 2000, el 23 de in marzo, Cebu City, in the en la ciudad Philippines, Cebú, en that a las Filipinas, 49-year-old woman que una went mujer in de for heart 49 surgery, años bypass surgery, as well as a mitral valve replacement. ingresó al quirófano para And all went operación well, but 3 al days corazón y later, todo fue she bien, began to pero have 3 días más tarde difficulties and she empezó a went into tener cardiac dificultades arrest. y tuvo un And so there infarto. was no heart activity for a lengthy No part había, of time. And no when they hubo later actividad did, cardíaca durante an un periodo largo y EEG cuando to finalmente see if le there was any hicieron brain un activity, electrocardiograma para ver they si found había that actividad parts of her cerebral, brain were not se dieron functioning at cuenta que all. partes de su cerebro no estaban funcionando en A absoluto. number of the physicians Un pronounced número de her los dead. médicos la pronunciaron fallecida, One of the doctors pero uno said de los this prayer, médicos Blessed rezó, dijo esta Pedro oración: Kologsud, Pedro Coloxot, Blessed Pedro Kologsud, Beato Pedro please Coloxot, save the life por of this favor, patient. salva la vida de esta paciente. Perform a miracle. Haz un milagro. And remarkably, this woman began to Pero, recover. Sorprendentemente, esta The mujer doctors empezó a all recuperarse. testified Los that her doctores recovery was much more declararon que rapidly su than recuperación should fue have been mucho más expected. rápida de lo que normalmente se hubiera And so esperado. this was one of the this was the miracle that led then to Así the que este fue el proclamation milagro of que Blessed llevó a la Pedro proclamación Kologsud del Beato of Cebu, Pedro Coloxot de Cebú, of the Philippines, de as a las saint. Filipinas, como santo. And he is the second Filipino saint. Y es el to be segundo thus santo recognized. filipino en And haber his story is sido a reconocido remarkable como tal. story of courage and zeal. Y When you think su about that, historia today es is una also historia de gran World Mission fervor y Sunday. fe. También And so debemos it's put recordar que hoy es el before us domingo de las misiones the mundiales, así que necessity of tenemos ante nosotros la evangelization, necesidad de a new evangelizar, evangelization that we una all have nueva a role of evangelización part to play. en la cual todos in tenemos un continuing to papel. spread the faith. We see this in a Debemos seguir young anunciando la fe. teenager. Lo hemos visto en un Pedro was joven only adolescente. 14 years old Pedro tenía when he meramente went 14 años as cuando one of the catechists who was doing very well. He went as a catechist to fue accompany como the Jesuits catequista a acompañar a los on a mission jesuitas to Guam. a una misión a And when they Guam. went there, they had a Y cuando great llegó deal ahí, of success in bringing people to the tuvo faith gran there, éxito en llevar a la and gente a la fe, baptizing many of them. bautizando muchos de But then ellos. there was someone who began to Pero spread a rumor that hubo alguien que empezó these a missionaries, esparcir un rumor de que that the estos water that they misioneros were baptizing with was que actually muchos poison. That was estaban killing bautizando a people, muchas killing personas their con babies and veneno y que infants. estaban matando a esas And so it personas, led to matando a bebés. persecution of them. Así que sufrieron And persecución eventually, a threat y of death. finalmente
los And amenazaron de Pedro, muerte. at he Y was only Pedro, 16 at the en ese time. He momento could tenía have fled, he 16 could have años. saved Él pudo haber himself. huido, pudo He stayed haberse with his salvado, companion, pero permaneció and he con sus endured compañeros martyrdom. y sufrió martirio. So I think we see in this teenager a Así que model creo que for en young este people adolescente they vemos too un are modelo called para to los have the jóvenes, zeal de que for ellos también God, están the zeal llamados for a the tener faith, and fervor de spread Dios, of the fervor faith. por la fe, por And he's a el great example. anuncio Here's de a la young fe, y es un person gran who had this ejemplo courage, de even in the alguien face con of- mucho valor, of the incluso cuando está threats of enfrentando persecution amenazas, and martyrdom which he persecución y endured. martirio, lo cual él sufrió. So that's now Saint que, Pedro Ahora Calixte tenemos a San of Pedro Cebu Calungsod, in también the conocido como Pedro Philippines. Calungsod de So, Cebú, Greetings Filipinas. to all of our Así Philippine que saludos a visitors, todos nuestros those visitantes with us desde through las Filipinas, television. a aquellos que nos ven and, por televisión radio. y la radio también. And the second one I'd like to relate, El especially to our segundo, Lord's me words, gustaría, del cual me how he gustaría hablar, la says segunda that the cosa que me gustaría hablar es Gentiles, las that they palabras que lord dijo el it over Señor acerca de others, que that they make como their los authority felt, but he gentiles says it cannot be that way with you. hacían sentir su autoridad a los That's demás, not how you are pero así to no es la forma en que debemos have de ser, authority así no over es la forma en que others. debemos de tener autoridad Rather, sobre your los demás. authority is one of sino bien, service, la autoridad de uno es uno that de you are to servicio, serve others. uno debe Because servir a the los Son of demás, Man, porque he himself, el Hijo del Hombre, did él not mismo, come to be served, no vino para que le but to sirvan, serve and to give sino his para life, servir y dar su vida, to give his life dar su as a vida ransom for en many. rescate por todos. So one of the Americans who was Así que canonized uno de today, los estadounidenses que is fue Mother Mary Ann canonizado el día de hoy fue la madre Marianne Kolb. and she grew up in Ella Germany. Her family Se emigrated crió en to Alemania, Utica, su New familia York. había emigrado And it a was there Utica, that she Nueva York, was y fue educated ahí in the donde faith, ella received her first se Holy educó en la fe, Communion and recibió su primera confirmation. comunión And at a y young age, she confirmación, felt drawn to y the a una religious joven edad life. se sintió atraída a la But with vida her familiar, 8 brothers and pero con sisters sus 8 hermanos and y her hermanas father who took y su ill, padre, she quien had se to había go to enfermado, work in a tuvo factory que ir in a order to help trabajar a support una the fábrica family, para something ayudar a that su she did familia, for some time. algo que hizo And durante she cierto continued tiempo, to stay with the y family, although she continuó felt al this lado de call, su she familia, also saw aunque the sentía need ese llamado, y of también vio la charity necesidad for her own brothers de and sisters caridad who hacia were sus not propios old hermanos enough y yet hermanas que no to tenían take edad care of todavía themselves. para And so she cuidarse waited solos. until they were old Así enough que ella to esperó hasta really que be able tuviesen to suficiente edad care para for poder themselves. She was 24 cuidarse years solos. old Ella tenía 24 before años she entered antes religious de life. ingresar a la vida She religiosa. entered the Sisters of St. Francis Ingresó in con los hermanos Syracuse, de New San York. Francisco en Siracusa, Nueva York. Remarkable, talented woman, but you also Una see mujer muy at the beginning talentosa, of her life pero already también al this principio de su vida generosity, ya vemos una this willingness generosidad, to serve, to una give first her disposición own a family servir, a in whatever entregarse way por that su she could familia, help them. en toda And forma que later, ella as we pudiera will ayudarles. see Y más in her adelante también, generous como hemos de religious ver life. en su vida And so religiosa she began generosa. to teach Así there que in empezó a New York, enseñar ahí en Nueva York, establishing schools and estableciendo also escuelas establishing y también one of the first estableciendo 50 general hospitals uno de in los the primeros entire hospitales, United uno de los primeros States. 50 hospitales There generales was en todos something los different Estados about Unidos. the charter of Y their había algo hospital, that diferente they would en care for the sick without distinction to a person's misión nationality, del religion, hospital, or color. de que ellos habían de ofrecer Of cuidado course, that médico a cualquier remains persona sin the way importar that we la operate Catholic raza, hospitals religión that are o origen operated nacional, today y así in the United permanecen States. And so operando how los important hospitales, that we continue funcionando to los be hospitales free católicos en todos los to Estados follow Unidos. our consciences Continuamos and siendo not to libres para have to seguir nuestras observe this conciencias y no tener HHS que mandate, observar which este is asking us mandato to violate de our la HHS que consciences, pide que but that we can no continue obedezcamos to a nuestras serve conciencias. everyone. Más bien queremos seguir It was sirviendo a at this todos. time, and she was Fue en a esta very capable woman. It época, was said no era una challenge mujer ever muy seemed capaz. too much Se for dice her, que ningún desafío era demasiado that para they ella. received a Fue en esa letter época que recibieron una from what were carta then called the de Sandwich lo que en Islands, aquel now entonces se known llamaban as las Hawaii. Islas Sandwich, que ahora se And llaman it was a Hawái. letter from the king and queen Era una who were carta there. del This rey was y in la the reina. 1800s, Esto fue en los años 1800, 1862, around that time, 1862, alrededor de esa 1883. época, 1883. And they had actually sent letters Y to ellos 50 habían enviado different cartas a 50 congregations diferentes asking for help congregaciones with pidiendo ayuda education and with con la the care of educación, the sick. el cuidado de los No one else enfermos. responded. Nadie más respondió, But when Mother Marianne Cope pero received this cuando la madre Marianne invitation, Cope she remembered recibió the esta example of St. información, Francis of ella recordó Assisi, el ejemplo de San Francisco de who cared Asís, for the lepers. quien cuidó de los And that was leprosos. part of the work Y that was eso going to be done there in Fue parte de la Hawaii. tarea necesaria ahí en Hawái.
And so she said, yes, we will Así come. que We are ella not dijo, sí, afraid of any iremos, no disease. tenemos miedo de ninguna And enfermedad. 35 of the sisters Y volunteered that they 35 would go. hermanas se She ofrecieron de chose voluntarias 6 of para them ir y ella to eligió go a 6 with de her ellas para que la to acompañasen Hawaii. a Hawái. At that time, Y Saint en aquel Damien was still entonces, living, San Damián todavía and they estaba met, vivo and it was 2 y years se later that he conocieron. Fue 2 años himself was después que él diagnosed mismo fue with diagnosticado Leprosy, con Hansen's lepra disease. And she y saw ella to his care that he lo was cuidó. cared for, and that she continued his Y ella work. continuó There, the con last su 30 years of labor her life were durante spent los últimos 30 años de su serving vida. Los the pasó poor and the sirviendo sick a los pobres y and los those with enfermos leprosy, y aquellos con lepra, so generously that it is said de manera that tan she was generosa known que to se have brought to cuenta que fruition many programs Father Damien only se envisioned. sabe que ella llevó a cabo muchos programas que habían She sido told the planeados por el sisters, she made a padre promise. She Damián. said, "None of you Ella will le hizo a las contract the hermanas una disease." promesa de que ninguna de ellas había de contraer la enfermedad. And it was a prophecy that Y was fue una fulfilled. profecía None of que them se did. cumplió. Ninguna She de had ellas very se enfermó. stringent, measures with regard to Tomó cleanliness medidas and so muy on, and that contributed as well estrictas to de the higiene force también, así que eso por as supuesto God's contribuyó grace. a la gracia de So we Dios. see Así in que this vemos saint, en esta the saints santa, are those who are models los for santos son us. aquellos que son modelos They para inspire nosotros, us, that they teach que us nos how to follow inspiran y nos Jesus, enseñan cómo how seguir a to live Jesús, this gospel, cómo to live vivir the este words that he evangelio, said. vivir las palabras They que show us él very pronunció, practically nos how you muestran de do manera that. práctica cómo Mother lograrlo. Marianne, Saint Y la Madre Marianne Marianne, Cope, Santa Marianne showed us Cope, by rolling up her nos sleeves and mostró getting to work, al remangarse las helping the mangas y sick ponerse a with her own trabajar y ayudar a los enfermos hands, con doing sus whatever propias she manos could y al hacer to todo make lo a posible difference. para hacer una diferencia. And then the final Y of the 7 saints that I el wanted último de to los 7 mention as santos well que quería mencionar is también our first Native American es nuestro saint, primer Saint santo nativo Terry americano, Tekakwitha. Santiago Itacawita. And the story regarding the Y miracle la historia sobre el that led to her milagro canonization que is llevó a su remarkable one as canonización well. In es fact, this también young admirable. De hecho, boy, este Jake joven, Finkbonner, is un there joven for the muchacho, Jake canonization. I think he Finkbonner, might estuvo presente have para la presented the canonización. gifts Creo que él at the representa offertory. But it le was ofreció las in ofrendas en el ofertorio. 2006 Pero fue en el año 2006 when they were playing cuando basketball and estaba he hit his jugando lip on básquetbol, the se basketball golpeó el labio goal, contra the base of the el goal, poste, la base and del he poste de la got this canasta, de flesh-eating la cesta, bacteria y contrajo una just continued bacteria to que race through his come flesh. el músculo Doctors y had to do continuó a number atacando of sus músculos y surgeries to try los to doctores tuvieron que stay hacer ahead of this una serie bacteria de as it was operaciones para racing through his body. tratar de ganarle a They esta couldn't bacteria que stay estaba ahead of it. They said it was en like todo su lighting cuerpo, the pero no end of podían, a piece of dry parchment no paper tenían that just éxito. rushes so Decían quickly through. que estaba avanzando muy rápidamente por todo su cuerpo. And so they told the Así que le parents that the dijeron only a thing los that padres was que lo left to be único done was to pray. que Well, podían Jake hacer era rezar. is half Así que Lumi Jake Indian. Es So he has a Native American en parte heritage himself. indio-americano, And so his tiene parents began to esa invoke heredad. Así que at los that padres time empezaron a the invocar en blessed aquel Terry entonces Tekakwitha. a la beata And a Kateri friend of theirs Tekakwitha. brought a relic Y of una Terry amiga de as ellos well trajo to the una reliquia de bedside. Kateri también al lecho And de the él. doctors announced that Y los doctores suddenly anunciaron que that bacteria súbitamente had stopped. esa bacteria And Jake se había detenido y Jake se recuperó continued to recover his health, y although he continuó still recuperando su salud, has aunque some of todavía the tiene scars of those initial algunas de surgeries that las were done on cicatrices his de face. esas operaciones iniciales que hicieron en su rostro, pero es interesante notar que, por supuesto, Santa Kateri era nativa americana y Jake es parte de la tribu Luni. Ella se le conoce como la lila de los Mohawks. Él sufrió de viruela, la cual también le dejó cicatrices en la cara, pero cuando estaba en su lecho de muerte desaparecieron. Y por supuesto los misioneros jesuitas también estuvieron presentes y ellos contaron parte de la vida de Santa Kateri y su devoción. Así que nuestro primer santo, quiero indicar, San Pedro, su fervor apostólico, su fervor misionero, su valentía. Y nuestra segunda santa, Santa Marianne, como ejemplo de compasión y generosidad. Y nuestra tercera santa, Santa Kateri, una gran devoción a nuestro Señor, de manera muy particular a su presencia en el Santísimo Sacramento. Y esto fue escrito unos años después de su muerte, en 1680, por Pierre Cholmenac, un sacerdote jesuita que era su director
espiritual y Here's biógrafo. what he said of her. He said Y esto the es lo que él first dijo thing de this ella. Dijo, virtuous lo native primero girl had done que hizo esta when she virtuosa arrived was to joven attach nativa cuando herself to llegó a fue holy place. That is the chapel. acercarse al lugar santo, a la capilla. Esto fue cuando llegó de Nueva York. Había sido perseguida por su propio pueblo, por su fe, así que fue a Canadá, a una misión en Canadá. Así que lo primero que hizo fue, se acercó a la capilla, hizo de la capilla su refugio más habitual y querido, como estaba segura de, porque estaba segura de siempre poder encontrar a Jesús ahí. Ya había consagrado su corazón y todos sus afectos a Él. Tener conversación con Él, lejos de todo el ruido, sin distracciones de los demás. Ella iba a la capilla todas las mañanas durante el invierno y el verano. Solía ir hasta las 4 de la madrugada incluso. Y solía ser encontrada en oración en la puerta de la capilla, incluso durante el clima más severo. Santa Caterina encontraba a Dios en todos lados, si estuviera en la capilla, en el bosque o en el campo, por temor de vivir siquiera un momento sin Él. Se le veía ir y venir con una rosa en la mano mientras rezaba el rosario, muchas veces durante el curso del día. Esto llevó a su instructora a decir que Caterina nunca perdió la vista de Dios y siempre caminaba con su presencia. Si llovía o si el frío extremo impedía que trabajara, pasaba casi todo su tiempo ante el Santísimo Sacramento. Las semanas y días para ella eran semanas santas y días santos, efectivamente. Y finalmente fue poseída con una orden de la divina presencia cuando estaba conversando con Jesucristo. Los días laborables, ella a menudo iba a la capilla durante el transcurso del día y ofrecía su trabajo. En las noches solía regresar nuevamente a la capilla y no salir de la capilla sino hasta que ya era bien tarde. La verdad no puede ser, honestamente no puede ser precisamente contada cuántas veces visitó el Santísimo Sacramento, cuántas veces estuvo ante el Santísimo Sacramento y cuántas veces se acercó al Santo Altar. Palabras muy hermosas sobre esta admirable santa que murió a los 24 años de edad. Así que tenemos otro modelo para nuestros jóvenes. Y poco después de su muerte, las cicatrices de la viruela que ella tuvo en el rostro desaparecieron y muchos milagros ocurrieron al lado de su sepulcro. Escuchamos en la segunda lectura de hoy cómo la carta de los Hebreos dice que tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios. Permanezcamos cerca de nuestra confesión, pues no tenemos un sumo sacerdote incapaz de deshacerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo exactamente como nosotros, menos en el pecado. Por eso, acerquémonos con seguridad al trono de la gracia para alcanzar misericordia y encontrar gracia que nos auxilie oportunamente. Esto es lo que vemos en las vidas de los santos. Este camino de luz. Pueden acercarse a Jesús, conocieron a Jesús, lo amaron, como Santa Caterina lo hizo. Querían seguir su ejemplo, como lo hizo Santa Marianne al servicio de los leprosos y los pobres, y tuvieron ese fervor por el anuncio del Evangelio para que todos lleguen a conocerlo y creer en él, como lo hizo San Pedro. Que estos santos y todos aquellos canonizados el día de hoy nos ayuden también en nuestra vida en la tierra para que podamos unirnos y ser parte de ese camino de luz de los santos.